Buenas tardes, hermanos. Continuamos. No tenemos todavía aquí ya el título del mensaje para hoy: Viviendo como escogidos, santos y amados de Dios, ahora en el trabajo. Los dos mensajes anteriores, el primero fue en el matrimonio y el otro en la familia. Hoy vamos a ver cómo podemos y debemos vivir como escogidos, santos y amados de Dios en el trabajo. Y esta es la tercera relación interpersonal que encontramos en Colosenses. Como les decía, las primeras dos fueron el matrimonio y la familia, y en ambas está presente el principio de autoridad y sujeción. Lo vimos en su momento y con ese principio vamos a continuar hoy, porque también está presente en la relación textualmente entre esclavos y amos. Pero veremos también, hermanos, que hoy en día, 2025, nosotros tenemos una relación interpersonal paralela a la que existía entre esclavos y amos. Creo yo que la relación paralela más parecida a esa es la relación entre un empleado y su patrón. O como dicen hoy en día, un colaborador y su líder, ¿verdad? Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos conceda vivir como escogidos, santos y amados de Dios allá en la oficina, allá en el taller, allá en la escuela, en donde cada uno de nosotros preste sus servicios profesionales o el oficio que desempeñes. Señor, gracias te damos nuevamente porque tú eres Dios y nos has escogido y nos has amado y nos has santificado, y queremos vivir de acuerdo a esa vocación, de acuerdo a ese privilegio que tú nos das, porque queremos que tu nombre sea conocido, que sea exaltado, y tenemos maneras de hacerlo visible ante la gente que aún no te conoce, no como presunción, sino como un medio para que ellos también lleguen a ti, para que ellos también te reciban como Señor, como el Salvador de sus vidas. En Cristo Jesús yo te ruego que abras cada corazón aquí presente, que la mayoría de nosotros somos empleados. Habrá algunos que sean dueños de alguna empresa, que sean patrones, que a cada uno de nosotros nos hables y que recibamos tu palabra con humildad, Señor, para ponerla por práctica. En Cristo Jesús. Amén. Decía que la relación paralela que tenemos hoy es entre un trabajador y un patrón, porque la relación que viene en el texto que vamos a considerar es la relación entre un esclavo y un amo, el dueño de ese esclavo. Ciertamente hoy nosotros, espero que no, ¿verdad? No somos ni esclavos ni amos de nadie, pero los papeles del principio de autoridad y sujeción también están presentes en la relación laboral. De eso sí no nos escapamos. Entonces decía, algunos de nosotros somos empleados aquí. ¿Empleados? Pocos empleados. ¿Somos entonces patrones, la mayoría? No, pues entonces los demás no sé qué son. Espero que no sean ninis, ¿verdad? Espero que no sean ninis. Quizá habrá muchos ya jubilados, ¿verdad? Ya no son ni empleados ni patrones. Están en una condición diferente. Pero vamos a ver lo que nos dice el pasaje de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 22, y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La esclavitud entró en la escena de la humanidad como consecuencia del pecado del hombre. De todos es, o si no es, debe ser sabido que Dios no instituyó la esclavitud. Esta entró en escena por el pecado del hombre. Y en el tiempo en que se escribió la carta a los Colosenses, era una institución muy común. Y a pesar de no ser algo deseable ni bueno, en su momento la esclavitud sirvió mucho para que pudieran sobrevivir miles, si no millones de personas, que no tenían otra opción, porque muchos llegaron a ser esclavos porque fueron capturados como botín de guerra por algún pueblo que invadió su territorio y los llevó como esclavos. Otros muchos tuvieron que venderse a sí mismos como esclavos para poder conseguir, para poder aspirar a tener alimento, a tener refugio para ellos y sus familias. Y como les decía, Dios no instituyó la esclavitud, pero a pesar de que Él no la instituyó, en su palabra Dios nos provee principios para regular esa relación en la esclavitud. Principios y ordenanzas que cuando se observan la relación incluso entre un esclavo y un amo, da gloria a Dios y puede servir para el bien de los que están en esclavitud. Y como ustedes recordarán, precisamente allí en Colosas había un hermano llamado Filemón. Y Filemón era un colaborador del apóstol Pablo. Y además él era un pastor, era un anciano, tenía una iglesia en su casa. Y seguramente Filemón tenía una posición económica muy sólida al grado de que él tenía esclavos. Él era el amo de algunos esclavos, entre los cuales estaba Onésimo. Ustedes conocen la historia y si no la conocen los invito a que hoy en la tarde la lean. Es un capítulo muy chiquito, la carta a Filemón. Entonces ahí se darán cuenta un poquito de las relaciones entre un esclavo y un amo. Pero regresemos al texto para ir viendo lo que Dios quiere para nosotros hoy. A ver, ¿me ayudan, hermano, por favor, ¿Ya pasó? Ya cambió. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Nuestro texto inicia con esa palabra siervos. Y en la escritura por lo menos hay dos palabras, hay más, pero por lo menos dos que directamente fueron traducidas al español como siervos. En el griego original del Nuevo Testamento, una de las palabras es la palabra diácono. Y esto significa servidor, ayudante, los que sirven a las mesas, prácticamente como un mesero, esa es la idea, un ayudante. Esa es la palabra en griego, diácono. Y la escritura y al español se traduce como siervo en algunas ocasiones. La otra palabra griega para referirse a esto es la palabra doulos, y esa palabra significa esclavo, y es la que Pablo está usando aquí. Cuando dice siervos, obedeced en todo, está diciendo esclavos, obedezcan en todo. Estos esclavos, a diferencia de los diáconos, no tienen libertades.
propiamente no tienen derechos, eran propiedad de otra persona. Los diáconos o los otros siervos, ellos sí eran gente libre, pero finalmente su trabajo era servir a otros, servir a las mesas. El mensaje entonces de manera directa está dirigido a los esclavos que eran propiedad de otra persona. Vamos a ver primero el sentido original y luego vamos a hacer la comparación con la relación paralela que les menciono. ¿Qué de lo que se le dice a los esclavos y a los amos aplica para mí hoy si soy un empleado o si soy un patrón? ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a ver primero la relación directa, la relación entre esclavos y amos. Y lo primero que vemos es que los esclavos toman el rol de la sujeción. En el principio de autoridad y sujeción, los esclavos definitivamente asumen el papel de la sujeción porque tienen que obedecer en todo a sus amos. Ellos tienen que obedecer. Y la forma correcta para obedecer a un esclavo, Pablo es muy actual incluso, porque les dice, no sirviendo al ojo. Es interesante esa expresión, y cuando dice no sirviendo al ojo, lo que está diciendo, no lo hagas con hipocresía, no lo hagas con falsedad, no lo hagas para mostrarte fiel cuando el jefe o el patrón o el amo te está viendo. Yo sé que eso ocurre muy seguido y me estoy adelantando un poquito en los trabajos actuales. Estamos haciendo nada, estamos platicando con la bolita, con los amigos, riéndonos, lo que sea, y de repente por ahí pasa el jefe y hasta nos sentamos más derechos y empezamos a teclear como si fuéramos expertos en el teclado y hasta ponemos la cara de preocupación como es algo muy difícil. Y en cuanto pasa el jefe volvemos a lo mismo. Eso es servir al ojo, hermanos. Cuando estamos haciendo las cosas nada más para que me vea el amo. Y Pablo le dice a los esclavos, no sirvas así. No sirvas a tu amo sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Por el contrario, les dice, tú tienes que obedecer de corazón sincero, temiendo a Dios. Y esto significa que el esclavo debe servir por fe en todo momento, porque Dios está presente en todo momento. Ahí no podemos decir, bueno, mientras no me ve, no, Dios nos ve todo el tiempo. Entonces no sirvas al ojo, sirve temiendo a Dios. Dios te ve en cualquier momento. Estés haciendo lo que estés haciendo. Estés dejando de hacer lo que estés dejando de hacer en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, Dios está presente y a Él no podemos engañarlo. Entonces Pablo es muy claro, no obedece en todo, pero no como sirviendo al ojo, sino temiendo a Dios. Y es muy significativo para mí al ver todo esto en conjunto, las otras dos relaciones, que al esclavo, a la esposa o a la mujer casada y a los hijos, que son las partes que toman el papel de la sujeción en la relación interpersonal, Dios les provee de una perspectiva de fe. Les abre una ventana para que ellos puedan ver directamente a Cristo Jesús. Y en función de eso, poder asumir su rol con gozo, con total disposición. Porque a la mujer casada le dice, ¿recuerdan? Sujétate a tu marido como al Señor. Y ahí está la ventana en donde la mujer puede ver por fe. Cuando yo me sujeto a mi marido, en realidad me estoy sujetando a mi Señor Jesucristo. Y a los hijos se les dice, obedece a tus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y otra vez se abre la ventana y los hijos
pueden obedecer a sus padres con la convicción de que están agradando al Señor Jesucristo. Y a los esclavos les dice lo mismo. Tú sirve a tu amo temiendo a Dios con un corazón sincero. Es interesante, es muy significativo que Dios a través de su palabra les provee a la mujer, a los hijos y a los esclavos una perspectiva de fe de la cual se pueden agarrar, asir, para poder cumplir con su papel con gozo, sabiendo que están agradando al Señor, sabiendo que están sirviendo al Señor. Yo creo que eso nos da motivos reales para poder asumir ese papel. Los versículos 23 y 24 presentan una razón poderosa para obedecer de esa manera. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Ahí está otra vez. Y no para los hombres. Entonces un esclavo podría estar en el establo del amo, limpiando la suciedad de los animales y no recargado en la pala mientras no pasaba el amo. Y que cuando pasaba entonces no, sabiendo que estaba temiendo a Dios, sabiendo que Dios estaba con él, sabiendo que él realmente a quien servía era Dios, él podía estar limpiando con diligencia, con prontitud, con gozo, puestos los ojos en el Señor, puesta la mirada en Cristo. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es impresionante cómo cambia la perspectiva. Y yo quiero imaginar a los esclavos que estaban ese día en la iglesia en Colosas cuando llegó la carta. Y cuando el pastor de esa iglesia les dijo, vamos a congregarnos porque me llegó una carta del apóstol Pablo. Aquí están los hermanos Tíquico, Onésimo y otros que me traen esta carta de Pablo. Siéntense, hermanos, para ver qué nos dice. Y seguramente entre esos que se juntaron ahí, había algunos que eran esclavos. Porque la población de los esclavos era muy grande en esos tiempos. Y yo me los quiero imaginar escuchando esto, con ese gozo, porque Pablo les dice esto, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, para los esclavos, ellos no tenían ninguna idea ellos nunca hablaban de herencias. ¿Están de acuerdo? Ellos estaban totalmente ajenos a lo que podría ser alguna herencia. Para ellos debió haber sido una noticia descomunal. Estar sentado ahí, quizá un domingo como hoy, y escuchar, a ver, ¿qué leíste? Que el Señor me va a dar la recompensa de la herencia a mí, a un esclavo. Yo creo que hasta le pidieron, vuelve a leerlo, por favor. Vuelve a leer porque eso los llenó de gozo. Eso los llenó de júbilo. Seguramente empezaron, yo me los quiero imaginar, gritando, dando alabanzas a Dios. Señor, gracias porque te creo. Me vas a dar una recompensa de la herencia. Imagínense el júbilo que provocó esta noticia para esos que eran en el escalafón social, los últimos. Eran los últimos. No tenían prácticamente ni nombre más que para su amo. Y eso para hablarles y pedirles que hicieran algo. Escuchar esto, que Cristo les daría la recompensa de la herencia, fue algo asombroso. Ellos eran simplemente esclavos, eran propiedad de sus amos y ahora estaban oyendo que el Señor Jesús les daría la recompensa de la herencia, esa herencia de los santos en luz que leímos en el capítulo 1 y versículo 12. Entonces para ellos fue claro, esa herencia también es para mí. No nada más es para mi amo, no nada más es para los líderes de la iglesia, no nada más es para los que tienen su negocio en el mercado, es también para mí como esclavo.
Una noticia maravillosa para ellos. Es una locura, ¿no? Pensaron, ¿qué es esto? Y si me imagino, estaban al final sentados esclavos con esclavos, abrazándose con júbilo, diciendo, bendito sea Dios. Vamos a tener una herencia, y una herencia de a de veras, que no se va a corromper. La herencia de los santos en luz. Ahora el versículo 25 también da una advertencia a los esclavos cuando querían desobedecer. Les dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, si un esclavo no obedecía en todo a su amo terrenal, si no lo obedecía temiendo a Dios, como sirviendo al Señor, y dejaba de obedecer, iba a sufrir las consecuencias. Eso es lo que significa recibirá la injusticia que hiciere. Y cuando dice el que hace injusticia, quiere decir que no está obedeciendo. Porque lo justo, de acuerdo a este pasaje, para un esclavo es obedecer. Es lo que le toca, es lo que le corresponde. Y cuando hace una injusticia, lo que está haciendo es desobedecer. Y cuando desobedece, le dice Pablo al esclavo, el que hace injusticia va a recibir la injusticia que hiciere, y eso significa que a través de sus amos iban a sufrir las consecuencias, ya sea por una reprimenda o ya sea por un castigo ejemplar, incluido el castigo físico, castigo corporal. Podría ser así. Y Dios es claro. Y lo que dice ahí, porque no hay acepción de personas, lo que significa es que Dios no hace favoritismo con nadie. En otras palabras, un esclavo no podría pensar, soy esclavo sí, pero soy esclavo cristiano, por lo tanto, tengo mis excepciones. Dios dice, no señor, eres esclavo. Si eres cristiano y vas a recibir la herencia, pero mientras sigues en la tierra eres esclavo y tu responsabilidad es obedecer. Y no por ser cristiano te voy a pasar por alto. No hay acepción de personas. Es decir, no voy a hacer favoritismo, porque el que está diciendo esto es Dios, el Dios justo. Él va a ser justo con todos, con los amos, con los esclavos, y no se va a cargar para ningún lado. Es un Dios justo, nos trata con justicia, con equidad. Todo este pasaje, si se fijan, es de los más largos que vimos como instrucciones para alguien en las relaciones. A las mujeres casadas fue muy corto, a los hijos también, y a los esclavos se les dice todo esto. Y también se le da esa gran noticia, vas a recibir una herencia. Vas a recibir, el Señor Jesús te la va a dar. Ahora, ¿qué le dice a los amos? Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Cuál es el aliciente que les da? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A los amos terrenales entonces se les ordena ser justos, obrar con rectitud para con sus esclavos. Y el parámetro es un parámetro altísimo. ¿Cuál es ese parámetro? Tú también tienes un amo y está en los cielos. Ese amo es Dios. Ese amo es el Señor. Y tú estás representando de alguna manera a ese amo aquí en la tierra. Entonces tienes que ser justo, así como el amo que está en los cielos es justo contigo y con todos. Ese es el parámetro con el cual se medirán los amos, los que tienen esa posición. ¿Recuerdan lo que se le dice a los maridos? Están en posición de autoridad, sí, pero tu responsabilidad, tu obligación es amar a tu esposa, otra vez el parámetro altísimo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces no es nada más soy el mandamás, no, estoy representando al Señor.
Y con ese temor debemos hacerlo, sabiendo a quién estamos representando. Como marido, estoy representando a Cristo en mi relación matrimonial. Como amo, estoy representando al amo que todos tenemos en el cielo. Y es una cosa que debemos de tomar con seriedad. Ahora, si relacionamos esto o si lo equiparamos a nuestra relación o a nuestra realidad actual, en donde seguramente no habemos esclavos, no habemos amos como tal, pero sí habemos colaboradores y patrones o dueños de empresas, Dios sigue aplicando el mismo principio de autoridad y sujeción, porque Dios sigue siendo el amo de todos que está en el cielo. Y a ti y a mí como colaboradores, como empleados o trabajadores, ¿qué nos corresponde? Obedecer a nuestros patrones. Y dice aquí en todo. Y luego nos dice cómo, no sirviendo al ojo. Y ya les di la ilustración del teclado veloz. Así no, hermano. Hace rato pedí que levantaran la mano los trabajadores y creo que hay muy poquitos aquí, entonces me puedo explayar un poco. Pero eso de andar haciendo trampas en el trabajo, tristemente alcanza también a los creyentes. Y no debe ser así. Al contrario, un trabajador cristiano que conoce la palabra, que conoce y sabe lo que Dios espera de nosotros, debiera de ser un trabajador cuyo perfil de LinkedIn sea el más visto. Que digan, mira, este es un cristiano, yo lo quiero. ¿Por qué? Ni lo conoces. Porque sé que los cristianos obedecen en todo, temiendo a Dios, como sirviendo al Señor y no sirviendo al ojo. Eso debería de ser. Así debería de ser el trabajador, el empleado, el colaborador cristiano. Un trabajador fiel, obediente, que no importa si está el jefe o no está el jefe en la oficina, él está cumpliendo con su trabajo, porque está consciente de que está sirviendo al Señor, porque está consciente de que está agradando a su Señor. Esa es una gran responsabilidad y no podemos esquivarla los que somos colaboradores. Porque si creemos y obedecemos a Dios y lo que Él demanda, mañana es lunes, ¿no? Mañana lunes que vayas a tu oficina o a tu trabajo, a tu taller o donde quiera que trabajes, recuerda esta instrucción. Tú eres un empleado, eres un trabajador, eres un colaborador. No obedezcas como sirviendo al ojo. Ponte a trabajar en serio, sabiendo que estás sirviendo al Señor Jesucristo, no al patrón que tienes ahí en la oficina. De corazón sincero, hermano, temiendo a Dios, haciendo nuestro trabajo de corazón como para el Señor, en fe, sabiendo que el Señor sí ve nuestro trabajo. Él está consciente de lo que haces o dejas de hacer. Tenemos también la oportunidad de exaltar el nombre de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, y ya vamos a hacer el paralelo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, podemos decir, todos los que trabajan o son empleados, tengan a sus patrones por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque esto también puede pasar, decir, no, es cristiano, no, hombre, eso ni los contrates. Porque con eso de que son cristianos, se sienten privilegiados, hechos a mano y no los toques. No es así, hermanos. Delante del Señor no hay acepción de personas, no hay favoritismos.
Si tú cometes una injusticia en tu trabajo, vas a recibir la injusticia que hicieres. Porque para Dios no hay acepción de personas. Y luego todavía dice, y los que tienen patrones creyentes, aquí dice amos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Yo sé que no hay muchos empleados, pero ¿algún empleado aquí tendrá un patrón que es cristiano? Sírvelo mejor, hermano. Sírvalo mejor, porque es amado, porque es un hermano, porque igual que tú, ha sido rescatado por el Señor Jesucristo. Sírvelo mejor, que se beneficie de tu buen servicio. Qué bendición si tú tienes un jefe o un patrón que sea creyente y que puedas darle gloria a Dios con tu trabajo día con día. Y que Él también pueda ver ese testimonio. Y que tú seas de influencia a ese jefe por lo que tú haces como creyente. Vamos a ver también lo que dice Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El pasaje anterior decía, para que no sea blasfemada la palabra, no sea blasfemado el nombre de Dios. Este texto dice, al contrario, para que sea adornada la doctrina. Mañana cuando estés en tu trabajo, sábete que puedes adornar la palabra de Dios. Con tu trabajo, con tu servicio, con tus acciones allí, con tus compañeros, haciendo lo que te corresponde, obedeciendo, como sirviendo al Señor y no nada más al de recursos humanos o al patrón o al dueño de la empresa. La instrucción aplica, hermanos, para nosotros. No seamos respondones en el trabajo. A veces también pensamos, es que yo soy cristiano y tengo porque soy hijo del rey, soy hijo del... Pues sí eres, pero en ese momento tú eres un trabajador y te tienes que someter a tu patrón y tienes que ser obediente y no debes ser respondón y no debes defraudar. Cuidado con que haya un creyente que esté defraudando en su empresa, que esté robando. Hay mucho que le llaman el robo hormiga y a veces llegamos una hoja que es tanto una hoja para la empresa y que es una pluma y que es una engrapadora y de repente tenemos una papelería en la casa. No es correcto, dice, no defraudando. Hermano, tomemos esto muy en serio, porque es Dios el que nos dice esto. No seas respondón, no defraudes, trabaja de tal manera que adornes la doctrina de Dios con tu fidelidad, con tu buen servicio, porque al final de cuentas sabes que estás sirviendo a Dios, que estás obedeciendo al amo que está en los cielos y que es el amo de todos nosotros. Y si somos jefes o patrones o incluso dueños de empresa, dice aquí que hagamos lo que es justo para con nuestros empleados. Vi muchas manos de dueños aquí ahorita. Hermano, también estás en la mira. Tienes que ser justo, tienes que ser compasivo también con tus trabajadores. No puedes cargarles la mano de manera injusta. Tienes que pagarles bien, tienes que pagarles a tiempo. No puedes escatimar en eso. No puedes decir, ahí te pago el siguiente, el lunes o el martes. El sueldo de un trabajador no se puede posponer. El obrero es digno de su salario. Tienes que ser justo, tienes que ser recto para con ellos. Hoy en día, leyendo algo sobre las generaciones, si se acuerdan que estábamos viendo las generaciones en el taller de escuela dominical, me sorprendió tristemente una noticia que hablaba de que se está detectando una técnica. Ahí hablaban de que está presente en la generación Z, es decir, los que ahorita tienen más o menos 20, 25 años y que ya están en un trabajo, ¿no?
Y decía que esa técnica en inglés es el task masking. Task masking. ¿Qué significa eso? Significa que tú pones una cara como de mucha preocupación, estás como que estás ahí resolviendo no sé qué problema tan complejo, pero en realidad es pura fachada. Una fachada. Para que los demás cuando te ven, no, ni leales, ni lo interrumpas, ve nada más, está bien concentrado. Y lo que estás haciendo es jugando al Candy Crush. No encuentras cómo mover al monito ahí. Hermanos, esto tristemente ocurre en las oficinas, en los trabajos. Y si lo hacen gente que no tiene a Cristo, pues ellos saben. Pero que esto no sea práctica tuya o mía. Renunciemos. Si hoy lo estamos haciendo, renunciemos a ser infieles en nuestro trabajo. Decidamos en nuestro corazón considerar, Señor, mi trabajo lo pongo en tus manos. Voy a mi oficina a servirte a ti a través de mi obediencia a mis jefes, a mis patrones. Y para terminar las reflexiones finales, la obra de Cristo Jesús alcanza toda nuestra vida. Primordialmente nuestra relación con el Padre, transformándola de una condición de enemistad a una reconciliación, a una de reconciliación y paz, de tinieblas a luz, de muerte a vida. Pero el alcance de la obra de Cristo va mucho más allá e impacta todas las áreas de nuestra vida, incluido el trabajo, hermanos, incluido el trabajo. En nuestro tiempo y la esclavitud en los tiempos de Pablo, por supuesto. Pero no pensemos que tenemos dos vidas. No pensemos en mi vida espiritual, voy el domingo y hasta canto bien bonito. Pero en mi vida profesional no me quieren ni contratar. No, hermanos. El creyente tiene que vivir una vida íntegra. Porque es una sola vida la que tenemos. La vida en Cristo. Vivamos como escogidos, santos y amados de Dios. Y los que somos empleados, sirvamos en nuestros lugares de trabajo sabiendo que servimos a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y los que somos patrones, jefes o dueños de empresa, hagamos lo que es justo y recto para nuestros colaboradores, sabiendo que todos tenemos un verdadero amo en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.